Él colocó una pistola al lado del plato, como si fuera un cubierto sin esconder, sin disimular, y me miró como si fuera la cosa más normal del mundo. En ese momento, me congelé. Mi nombre es Rafa, soy mesero y ese día, yo solo quería terminar el turno sin problemas. Era una cena tranquila, restaurante lleno, pero controlado, parejas conversando en voz baja, gente tomando vino, nada fuera de lo normal. Hasta que esa pareja entró. Parecían comunes, ella bien vestida, él también, nada llamaba la atención. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, fui a atender. Buenas noches, dije. Buenas noches, respondió él, tranquilo. Voz firme, nada extraño. Tomaron el menú, empezaron a elegir, todo normal. Hasta el momento en que hizo eso. Metió la mano dentro de la chaqueta y sacó un arma. Una pistola negra. Y la puso sobre la mesa al lado del plato. Alineada. Como si fuera parte de la cena. Sentí que mi cuerpo se paralizaba. Por fuera, intenté mantener la compostura, pero por dentro, ya estaba en pánico. ¿Ya saben qué van a pedir?, pregunté. Mi voz falló un poco. Él ni lo notó, o fingió no notarlo. Vamos a querer el filete de la casa, dijo. Y un vino. Normal. Todo normal. Menos el arma ahí. Anoté sin mirar mucho. Pero era imposible no verla. Estaba ahí expuesta, visible para cualquiera. ¿Algo más?, pregunté. Por ahora es todo, respondió. Asentí y me fui. Despacio, sin correr. Pero en cuanto doblé el pasillo, respiré hondo. Porque eso no tenía ningún sentido. Fui directo a la cocina. Hay un tipo armado en la mesa 12, dije. En el momento, todos se detuvieron. ¿Cómo que armado?, preguntó el cocinero. Armado. Con una pistola. Encima de la mesa. Silencio. Debe ser policía, dijo alguien. No parece, respondí. ¿Cómo que no parece? No sé, está muy normal. Eso lo empeoraba todo. Porque no tenía lógica. Si fuera policía, no dejaría el arma así. Si fuera asaltante, no estaba actuando como uno. Era otra cosa. Y eso me ponía aún más nervioso. Habla con el gerente, dijo alguien. Fui y expliqué todo. Él escuchó, pensó 2 segundos. Y respondió. Ve y resuélvelo. Me quedé mirándolo. ¿Cómo que resuélvelo? Pídele que la guarde. Simple, como si fuera una cuchara fuera de lugar. Está armado, dije. Y tú eres mesero, respondió. Es tu mesa. Eso me dio un escalofrío. Pero no tenía opción. Respiré hondo y volví. Cada paso se sentía más pesado. Cuando llegué a la mesa, el arma seguía ahí. Exactamente en el mismo lugar. Él cortando la carne, ella mirando el celular. Como si nada estuviera mal. Me acerqué. Señor, ¿puedo hablar un momento? Él levantó la mirada tranquilo. Puede. Tragué saliva. El arma no puede estar expuesta así. Pausa. Miró el arma luego a mí. Y dijo. Sí puede. Eso me descolocó. Señor, está incomodando a otros clientes, dije. Mentira, nadie se había quejado aún. Pero era cuestión de tiempo. Apoyó el tenedor. El arma es mía, dijo. La dejo donde quiera. Directo, sin alzar la voz. Pero firme. Sentí que el ambiente se ponía pesado. Entiendo, pero es una cuestión de seguridad, intenté. Sonrió levemente. ¿Seguridad de quién? Silencio. No supe qué responder. Porque, en realidad, yo tampoco lo sabía. Si él era el peligro, o si le tenía miedo a algo. Y eso, era lo que más me asustaba. Me quedé ahí, sin saber qué hacer. Sin saber si insistir o irme. Y en ese momento, tuve una mala sensación. Porque eso, apenas estaba empezando. Yo retrocedí, no del todo, solo lo suficiente para no empeorar. Está bien, cualquier cosa, estoy por aquí, dije. Y me fui. Pero ahora, ya no era una cena normal. Era una bomba a punto de explotar. Volví al salón, y empecé a observar desde lejos. El arma seguía ahí, intocable, visible. Y poco a poco, la gente empezó a notar. Primero una mesa, luego otra. Miradas discretas, susurros, gente fingiendo que no miraba, pero mirando. Y entonces vino lo que ya esperaba. Celulares. Alguien empezó a grabar, otro tomó una foto. El ambiente cambió. Ya no era solo una cena, se volvió tensión. ¿Y él? Seguía normal, comiendo, bebiendo, hablando bajo con la mujer. Como si no tuviera una pistola al lado del plato. Eso no me entraba en la cabeza. Fui hasta el gerente otra vez. No quiso guardarla, dije. Entonces déjalo, respondió. ¿Cómo que déjalo? Si no está haciendo nada, déjalo. Me quedé mirándolo, incrédulo. ¿Y cuando alguien entré en pánico? Se encogió de hombros. Ahí vemos. Eso me dio aún más miedo. Porque parecía que nadie quería lidiar con eso, solo ignorar.
como si ignorar resolviera algo. Volví al salón. Y ahí fue cuando la situación empeoró. Una señora se levantó de una mesa cercana, se acercó a mí. Joven, ¿ese hombre está armado? Listo, empezó. Señora, estamos verificando, respondí. Abrió los ojos. Esto es un absurdo. Y se fue. Tomó su bolso, llamó a su marido y se fue, sin ni siquiera terminar la cena. Eso se volvió un efecto dominó. Otra mesa pidió la cuenta, otra empezó a susurrar más fuerte. Todo el restaurante ya lo sabía. ¿Y el tipo? Ni ahí. Seguía ahí tranquilo, como si estuviera solo. Pero había algo peor. Cuanto más la gente miraba, más parecía que le gustaba. No sonreía. Pero, lo notaba. Yo lo veía. Era sutil, pero él sabía. Y no hacía nada para ocultarlo. Eso me dio una sensación extraña. Como si fuera, intencional. Como si él quisiera exactamente eso. La atención, la incomodidad, el miedo. Y entonces, pasó. La puerta del restaurante se abrió. 2 policías entraron. Uniformados. En ese momento, el ambiente se congeló. Lo sentí. Todo el salón quedó en silencio. Era eso. Por fin alguien iba a resolver. Me quedé quieto observando. Los 2 entraron caminando normal. Ni miraron directo a la mesa. Fueron al mostrador. Buenas noches, dijo uno. ¿Pueden darme 2 aguas para llevar? Normal. Así de simple. Me quedé paralizado. Claro, respondí, pero mi cabeza estaba en la mesa 12. Mire, ellos todavía no habían visto. O habían visto, y estaban ignorando. No tenía sentido. Tomé las aguas, las entregué. Pero antes de que se fueran, uno de los policías giró la cabeza. Miró, directo, a la mesa, al arma. Y después, al hombre. Silencio. Contuve la respiración. Era ahora. Solo que, no fue. El policía soltó una sonrisa. Una sonrisa. Y dijo, señor Álvaro, ahora sí me congelé de verdad. Usted sabe que no puede hacer eso, ¿verdad? Eso rompió completamente lo que yo esperaba. El hombre dejó el tenedor. Los miró. Y simplemente respondió. Lo sé, tranquilo. Como si fuera rutina. Como si eso ya hubiera pasado antes. Tomó el arma, la guardó en la chaqueta. Sin prisa, sin resistencia. Y se levantó. Perdón, dijo. No va a volver a pasar. Los policías rieron. Rieron. Como si fuera una broma interna. Eso ya lo escuchamos antes, dijo uno de ellos. Y le dieron una palmada en el hombro. Como si fueran conocidos. Eso no tenía ningún sentido. Ninguno. Todo el salón en shock. Yo también. ¿Y el tipo? Solo volvió a sentarse. Como si nada hubiera pasado. Como si eso fuera normal. Y fue ahí que mi curiosidad venció al miedo. Porque necesitaba entender. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué nadie estaba tratando eso como peligro? Cuando los policías empezaron a salir, tomé una decisión. Que probablemente me iba a traer problemas. Pero no pude evitarlo. Fui tras ellos. Salí del restaurante. Casi corriendo. Llamé. Se dieron vuelta. ¿Qué pasó? Me detuve. Sin aire. Y pregunté. ¿Quién es ese tipo? Los 2 policías se miraron, ese tipo de mirada, de quien ya sabía que esa pregunta iba a venir. Uno de ellos dio una media sonrisa. ¿Trabajas ahí adentro? Preguntó. Trabajo, respondí. Él está con un arma en la mesa. La vimos, interrumpió el otro. Tranquilo, sin ninguna urgencia. Eso solo me dejó más confundido. ¿Y no van a hacer nada? Pregunté. Silencio. El primer policía respiró hondo. Eso no es un arma de verdad. Me quedé paralizado. ¿Cómo así? Es de juguete, respondió. Directo, sin rodeos. Me quedé unos segundos sin reaccionar. ¿De juguete? Repetí. Réplica, corrigió. Parece real. Pero no lo es. Mi cabeza tardó en procesarlo. Porque, ahora todo tenía sentido. Pero al mismo tiempo, no lo tenía. ¿Pero por qué hace eso? Pregunté. Los 2 intercambiaron otra mirada. Y esta vez, la sonrisa desapareció un poco. Porque tiene un problema, dijo uno de ellos. Pausa. ¿Qué tipo de problema? Pensó un segundo, como si estuviera eligiendo las palabras. Él crea personajes. Eso me impactó. ¿Personajes? Sí, explicó el otro. Hay días en que dice que es policía. Otros días, que es de la mafia. Ya hubo días en que entró a un lugar diciendo que era seguridad privada. Me quedé en silencio, intentando entender. ¿Y el arma? Es parte, respondió. Le ayuda a entrar en el papel.
Eso me dio un escalofrío, porque ahora, todo volvía a mi cabeza. La forma en que colocó el arma, la tranquilidad, la confianza. No era descuido, era actuación. ¿Y ustedes permiten eso? Pregunté. Lo monitoreamos, dijo el policía. No es agresivo, nunca hizo nada. Solo, aparece con esas ideas. Miré hacia la puerta del restaurante. ¿Y si alguien se asusta? Se encogió de hombros. Ya pasó, pero lo resolvemos. Así de simple, como si fuera rutina. Vive por aquí, agregó el otro. Ya lo conocemos. Pausa. Hoy está de civil armado, dijo, medio irónico. No supe si reír o preocuparme aún más. Relájate, dijo el primero. Va a comer, pagar e irse. Siempre hace eso. Silencio. Solo asentí, aún intentando digerir todo. Gracias, dije. Cualquier cosa, llámanos, dijeron. Y se fueron, como si fuera otra noche normal. Me quedé parado afuera unos segundos, pensando, y luego volví. Cuando entré, el restaurante todavía estaba un poco tenso, pero ya volviendo a la normalidad. Algunas mesas se habían ido, otras intentaban ignorar. Y él seguía ahí, comiendo, sin el arma en la mesa ahora. Solo, un cliente común, como si nada hubiera pasado. Eso era lo más extraño. Volví a mi puesto, terminé de atender las mesas. Evité mirar mucho la suya, pero, de vez en cuando, miraba, y siempre daba la misma sensación, de que él estaba viviendo otra cosa, otro papel, otra realidad. Después de un tiempo, pidió la cuenta. Fui hasta allí. ¿Algo más? Pregunté. Negó con la cabeza. Tranquilo, educado, como cualquier cliente. Llevé la cuenta. Pagó, sin discutir, sin mirar mucho. Y antes de salir, hizo algo que no esperaba. Me miró, directo, y dijo, a veces, uno solo quiere sentir que tiene control. Eso quedó en el aire. No respondí, ni sabía qué responder. Dio una leve sonrisa, y se fue, solo, la puerta cerrándose despacio. Y listo, terminó. El restaurante volvió a la normalidad. Ruido, conversaciones, cubiertos, como si nada hubiera pasado. Pero yo me quedé ahí, pensando, porque al final, no era sobre el arma, ni sobre el miedo, era sobre el motivo. Y hasta hoy, no sé qué es peor. Alguien que finge ser algo que no es, o alguien que necesita eso para sentir algo. Y tú, si estuvieras en mi lugar, ¿lo habrías enfrentado, o habrías fingido que no viste nada también?